Bendiciones a todos. Espero que estén pasando un excelente sábado llenos de la presencia de nuestro Señor. Amén. Vamos a un estudio más, en este caso la lección de número 12, llamada El cristianismo en el día a día. Una lección muy importante que vamos a poder estudiar y reflexionar sobre cómo estamos practicando nuestro cristianismo a diario. El objetivo de nuestra lección será mostrar que, de acuerdo con la enseñanza bíblica, como cristianos tenemos el desafío de vivir un cristianismo práctico a diario, viviendo la misión a través de una vida de oración y de piedad. El texto básico de nuestra lección se encuentra allí en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así: anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Amén. Como cristianos debemos marcar la diferencia. Recuerden que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Entonces debemos practicar el cristianismo en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos. Vamos a ir más a fondo en nuestro estudio de la lección. ¿Ya te has preguntado por qué las personas resisten al Evangelio? ¿Por qué las personas no están interesadas en congregarse en una iglesia o esperar que les prediquemos del Evangelio de Cristo? ¿Por qué será que algunas personas salen huyendo cada vez que hablamos de Dios o que los invitamos a una iglesia? Esa es una realidad, una problemática en todos lados del mundo que se da siempre y lamentablemente tiene que ver con esa falta de práctica del cristianismo en nuestro día a día. Una de las razones puede ser la inconsistencia de los propios cristianos, que no viven lo que predican. La distancia entre la verdad que defendemos y la enseñada y su demostración en la práctica en el día a día. Eso no es algo nuevo de nuestros días, sino que mismo desde la época de Pablo está instaurado en la sociedad. En las religiones paganas de la época de Pablo, la devoción de un adorador no influenciaba directamente en su comportamiento. Qué difícil, ¿no? No vivir lo que predicaban. La religión que profesaban no era vivida en su vida diaria. Sin embargo, el cristianismo presentó un nuevo concepto. Nuestras convicciones están íntimamente vinculadas a nuestro comportamiento. Al final participamos en la vida de Cristo y tenemos el Espíritu Santo, y eso afecta todas las dimensiones de nuestra vida, o debería afectar. Vamos a ver en esta lección de las cartas a Colosenses que Pablo continúa con esas enseñanzas prácticas iniciadas en el capítulo anterior, el capítulo 3, desafiando a todos los cristianos a vivir y a practicar un cristianismo práctico diario en toda nuestra vida. Vamos al estudio. En el primer tópico, en el primer punto de nuestra lección, está la oración diaria. Pablo comienza esta última sección de la carta escribiendo sobre la oración, diciendo: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Para el convertido, esta nueva práctica es un aspecto fundamental del cristianismo y la expresión más importante de esa nueva vida. La oración es el medio para obtener para nosotros y para los demás la satisfacción de las necesidades, tanto físicas como espirituales. Según Hendrickson, la oración es también un arma divinamente diseñada contra los siniestros ataques del diablo y sus ángeles, el vehículo para confesar nuestros pecados y el instrumento a través del cual el alma agradecida ofrece su adoración espontánea ante el trono de las alturas. Pablo presenta algunas características de la oración en este pasaje. Colosenses 4, versículo 2. Primero, Pablo enseña que la oración debe ser perseverante. Esto está en línea con la enseñanza de Jesús, quien dijo que siempre debemos orar
y nunca desanimarnos. Esta oración persistente no es el resultado de la vehemencia física o la fuerza humana. No es un impulso humano, sino que consiste en una fuerza llevada por el Espíritu Santo. Esta oración continua es tan normal y al mismo tiempo tan esencial como nuestra respiración. En segundo lugar, se enseña que la oración debe ser constante, en el mismo versículo 2 del capítulo 4 de Colosenses. La Biblia muchas veces nos da ese mandato: estén alerta y velen. La vigilancia puede entenderse no solo como lo opuesto a una postura adormecida, capaz de decir solo oraciones indiferentes, frías y mecánicas, sino también de vigilia, y está relacionada con el tiempo que pasamos como cristianos en oración intensa. En tercer lugar, la oración debe ser agradecida. La oración constante y perseverante también se hace con acción de gracias. Un ingrediente importante para una oración eficaz. La oración es uno de los sellos distintivos del verdadero cristiano y no depende de las circunstancias. Incluso encarcelado, cuando escribió esta carta, Pablo demuestra que la vida diaria del cristiano está marcada por el reconocimiento de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Finalmente, en cuarto lugar, como cuarta característica, la oración debe hacerse con un propósito. Pablo pide oración por él, por sus compañeros, ya que son apoyados por ella. No le pide a Dios que le abra la puerta de la palabra. Debemos orar para que Dios nos dé oportunidades diarias para predicar. Detrás de cada misión, la oración perseverante, constante, agradecida y comprometida es esencial. El segundo punto de nuestra lección: el estilo de vida cotidiano. Después de hablar de la oración como una demostración práctica del cristianismo, Pablo empieza a mostrar que el testimonio más eficaz del poder del Evangelio es la misma vida que vivimos, en lo que hacemos, en lo que hablamos todos los días. Es el testimonio práctico del poder del Evangelio en nuestra vida. En los primeros capítulos de la carta, Pablo luchó contra las herejías, entre ellas el gnosticismo, que decía que si la materia es mala, entonces nuestro cuerpo es malo y toda nuestra vida, incluidas las palabras y el comportamiento, serán malos. Sin embargo, no es así para quienes han sido transformados por el Evangelio de Cristo y vivimos en santidad. Al final, no vivimos aislados, sino que demostramos nuestra vida cristiana en el caminar con los de afuera, en el trato con las personas. La gran oportunidad de evangelizar a las personas sucede con el contacto que diariamente se establece en las oportunidades que nos brinda nuestro trabajo, nuestro negocio, en nuestro barrio, con nuestros vecinos o en el mismo tránsito con las personas que nos cruzamos esporádicamente en las calles. Los colosenses y nosotros tenemos un afuera, donde somos enviados a relacionarnos y nos relacionamos de diferentes y múltiples formas, con los no cristianos de todo tipo. La enseñanza es que se haga sabiamente, o sea, con sabiduría, con inteligencia, con discernimiento. Que tengamos cuidado de no decir ni hacer nada que dificulte ser testigo del Evangelio. Enseñar también es redimir el tiempo, ser intencional y aprovechar cada oportunidad. Se nos van a presentar un sinfín de oportunidades para que podamos predicar el Evangelio con un simple gesto, con una simple conducta que tengamos. Los colosenses eran observados por aquellos que eran forasteros, que eran
de otros lugares, con un espíritu muy crítico. Así, andar o comportarse con sabiduría incluía todo el estilo de vida de los cristianos, sea en el noviazgo, en el matrimonio, en el estudio, en el trabajo, compromisos económicos, cumplimiento de promesas, es decir, era una clara referencia a la vida diaria. Pablo está enseñando que no debe haber nada en la vida que ponga en riesgo el testimonio. También debe haber coherencia entre la manera de vivir y de hablar del cristiano. Por lo tanto, añade Pablo que la palabra del cristiano esté sazonada con sal, es decir, que nuestras palabras deben ser sabrosas, agradables, sensibles, controladas por la gracia para que apunten a Cristo y glorifiquen al Señor. Por lo tanto, cuando el carácter, la conducta, la conversación trabajan juntos, el resultado es un testimonio eficaz. Después de desafiar a los cristianos, Pablo entra en la parte final de la carta afirmando que está a punto de enviar a Tíquico y Onésimo a la iglesia de Colosos con información sobre su situación. También hay una sección con varios saludos de sus compañeros, miembros del ministerio. Al final, Pablo añade un saludo especial y una palabra específica a uno de los pastores de la iglesia de Colosos, y como referencia a su amor por Cristo y los perdidos, firma la carta recordando que está arrestado y concluye: la gracia sea con ustedes. La oración y la piedad en nuestra vida diaria son demostraciones de un cristianismo práctico y real en nuestras vidas. Con la gracia de Dios, los cristianos ordinarios de un pequeño pueblo como Colosos afrontaron el desafío de vivir una vida en sociedad pluralista y sincrética, es decir, ellos vivían en una sociedad en la que debían relacionarse con los de afuera, con los que creían de diferentes formas, logrando así defender y también vivir el evangelio que estaban defendiendo. A continuación vamos a ver aspectos prácticos que siguen siendo nuestros desafíos. Vamos a responder las preguntas sobre estos tópicos y luego volvemos a la parte práctica. El primer punto de nuestra parte práctica de la lección: la oración es parte del cristianismo diario. La oración no puede ser menos importante para el cristiano. Las personas no cristianas no suelen orar. Los seguidores de Cristo oran a diario. La oración es la posibilidad para el cumplimiento de la misión. Sin oración y sin vitalidad que recibimos a través de la oración, no podemos ser cristianos. Consideremos la oración como algo esencial en nuestra vida. La gracia que habilita para la misión se recibe a través de la oración. La victoria sobre las tentaciones y los pecados personales que se ponen como barrera para la misión logran ser derribados a través de la oración. La oración nos asemeja más a Cristo y desarrolla nuestro carácter. Las puertas de la palabra, es decir, las oportunidades para compartir el evangelio, están abiertas a las personas que oran. Los cristianos no se hacen los fines de semana de oración. Los cristianos se hacen a través de las oraciones diarias. El segundo punto práctico: la coherencia es parte del cristianismo diario. Una razón por la que las personas resisten al evangelio y a la iglesia, no desean participar del cuerpo de Cristo, es que han tenido experiencias desagradables con algunos que se dicen ser cristianos. Situaciones como la falta de honradez en la forma de tratar un negocio de un cristiano que no cumplió con la palabra en un determinado contrato, la baja calidad de un servicio prestado por algún cristiano o incluso un comportamiento indebido en el contexto de la amistad o la familia. Muchos cristianos no practican el evangelio que viven y eso da un mal testimonio
del cuerpo de Cristo y las personas se resisten a congregarse. Recuerda que tenemos desafíos en nuestra vida diaria. Las personas tienden a cuestionar no nuestros discursos, nuestras prédicas, sino nuestra práctica diaria. Nuestras relaciones personales, familiares, profesionales, nuestras amistades, nuestros vecinos, todos se ven afectados, positiva o negativamente a través de nosotros. Entonces, tengamos un estilo de vida cristiano. Como hemos aprendido a lo largo de esta serie, Dios no siempre necesita un apóstol o un obrero de tiempo completo para comenzar un ministerio. No. Usó gente común de una pequeña iglesia en una ciudad inexpresiva. Unas personas como nosotros, con fallas, con errores, con pecados. Usó pequeñas iglesias hogareñas, ministros ordinarios como un medio para difundir el Evangelio. Nosotros, tú, yo, podemos marcar la diferencia en donde estamos. Intentemos esto. Oremos, leamos la Biblia. Eso es el alimento espiritual para nuestro día a día. Seamos conscientes de las oportunidades que Dios nos abre todos los días. Si oramos, ellas van a aparecer. Pongamos sal en nuestras palabras. Tengamos algo interesante siempre que decir, con optimismo. Caminemos con los forasteros, es decir, desarrollemos viejas y nuevas relaciones de amistad con intencionalidad cristiana. Finalmente, cuidemos nuestro carácter y nuestra reputación. Amén. Espero que esta lección haya sido de gran aprendizaje y que podamos aplicar lo que aprendemos como cristianos en nuestra vida diaria. Amén. Nos vemos el próximo sábado en la última lección de nuestra serie de lecciones firmados en Cristo. Amén.